Muy buenas, ¿qué tal? Soy Pepe Benítez, para el que no me conozca, y lo que voy a hacer hoy es contestar preguntas que me habéis hecho relacionadas con la implantología y con la odontología. Entonces, vamos a empezar. Espero que estas preguntas y estas respuestas que voy a dar desde mi opinión, pues te ayuden mucho, así que vamos a ello. Primera pregunta, ¿por qué se aflojan las coronas sobre implantes? Pues la verdad que cuando tenemos un aflojamiento constante de las coronas sobre implantes hay que preguntarse cuál es la causa. La gran mayoría de las veces hay varios factores que son claves. Uno de ellos es el tipo de conexión que se utiliza, el tipo de rehabilitación protésica y el tipo de o la oclusión que se le deja, ¿no? Entonces, entendiendo desde el primer punto hasta el último, nosotros necesitamos tener conexiones estables. ¿Qué quiere decir una conexión estable? Pues una conexión estable en un implante es aquella que eh, tiene un íntimo contacto entre la parte protésica y el implante, lo cual hace que la transmisión de fuerzas sea directa entre la prótesis y el implante. De este modo, lo que conseguimos es, obviamente, que haya menos micromovimiento o que esa prótesis esté lo más estable posible sobre ese implante, que es al final el que tiene que soportar las fuerzas, ¿de acuerdo? Por eso, para evitar aflojamientos, lo que necesitamos sobre todo son conexiones estables. ¿Cuáles son las conexiones estables? Pues son conexiones cónicas. Las conexiones cónicas lo que permiten es que haya una mayor transmisión de fuerza hacia el implante, un menor micromovimiento y por tanto haya una mayor estabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver esa parte. También la parte protésica. Es decir, no todas las prótesis, no toda la manera de hacer las prótesis es la misma. Está claro que no. O sea, tenemos desde prótesis que son coladas directas a implante, que para mí eso a día de hoy, en el 2025, está completamente contraindicado. Por supuesto que nada de conexiones de prótesis directas a implante, que diga. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, utilizar prótesis de alta calidad. Si lo quieres hacer directo implante en unitario, bien, no es como yo lo hago, pero no está totalmente contraindicado, ¿de acuerdo? Pero sí lo que necesitamos es que haya una correcta unión, es decir, pues que esa corona o esa prótesis se haga con interfaces de titanio del propio fabricante, nada de clónicos, nada de copias, porque al final la geometría que tienen no es la correcta, no es la exacta, aunque te digan que es eh, compatible, no es 100% compatible porque no tiene los planos del fabricante, entonces no es 100% compatible, ¿de acuerdo? ¿Que lo va a hacer sobre pilar intermedio? Pues obviamente un pilar intermedio macizo, ¿de acuerdo? Que se debe colocar el día de la cirugía y por tanto estabilizar los tejidos alrededor del cuello del implante. Y también la parte de la oclusión, súper importante. La oclusión debe estar lo más alineada sobre la chimenea del implante, es decir, no debemos tener esos puntos de oclusión en zonas alejadas, en zonas excéntricas, es decir, por ejemplo, en un molar inferior o en un molar superior no debemos tener oclusión en lateralidades ni en máximas en puntos externos de la corona, es decir, en el perímetro. La oclusión debe estar lo más centrada en la línea que cruza por encima de la chimenea, lo más centrado sobre la chimenea. ¿Para qué? Para que la fuerza sea lo más vertical posible sobre el eje del implante, el eje de la prótesis, y de ese modo evite oclusiones laterales que lo que van a hacer es como un vaivén y al final pues van a producir probablemente aflojamientos, ¿vale? Esos serían los tres puntos: una conexión estable, una prótesis de calidad y, por supuesto, una oclusión que esté controlada y bien ajustada. Pregunta número 2. ¿Cómo puedo poner más implantes? Esto es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo podemos poner más implantes? Tengo que hacer campañas, publicidad, atraer más pacientes. Bueno, lo primero es entender si tenemos suficientes pacientes como para poner implantes. Si no tenemos pacientes, entonces tendremos que atraerlos. Pero si tenemos pacientes para poner más implantes la gran mayoría de las veces, y lo que me ha demostrado toda mi carrera y también el formar a alumnos, es
que no está en el tener, está en el ser. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos ser esas personas capaces de poner más implantes, porque si a día de hoy, por ejemplo, te llegan a tu clínica 100 pacientes en fila, uno detrás de otro, así, en fila, todos, uno detrás de otro, para poner implantes en cualquier tipo de situaciones, ¿vas a estar capacitado para poder hacerlo? Eso tendrás que preguntártelo tú. Pero la gran mayoría de las veces, para poder poner más implantes, necesitamos desarrollar habilidades, las cuales nos permitan hacerlo de una manera más simple, ¿vale? Para evitar técnicas complejas o para abordar situaciones que podrían ser más complejas de una manera más simple. Eso nos va a hacer poder ver más opciones de poner implantes, porque como siempre digo, el ojo ve lo que el cerebro sabe. También vamos a necesitar desarrollar la habilidad de ampliar las miras para planificar de una manera más simple. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a desarrollar conocimiento, vamos a desarrollar una experiencia, por decirlo así, que nos permita ver situaciones donde antes no éramos capaces de poner implantes, nos permitan ver esa posibilidad de poner implantes. La gran mayoría de las veces pues son casos con, bueno, pues con atrofia ósea, grandes rehabilitaciones, situaciones de implantes inmediatos. Hay veces que no lo vemos posible porque no nos lo han explicado de esa manera. La gran mayoría de las veces, te vuelvo a decir, necesitamos ampliar nuestras miras, ampliar nuestros conocimientos para ver cómo podemos hacer, cómo podemos poner más implantes. No va por hacer técnicas más complejas o por complicarnos la vida. Te puedo asegurar que no, eso ya lo entendí yo ya caí en esa trampa de bueno, pues para tratar más pacientes, poner más implantes, tengo que complicarme más la vida. No, es al contrario. Necesitas simplificar. De tal manera también que puedas hacerlo de una manera más rápida. Es decir, que si antes tardaba media hora en poner un implante unitario, ahora pues con los mismos o mejores resultados lo puedas hacer en la mitad de tiempo, por ejemplo. Te va a permitir poner más implantes, está claro. Y sobre todo, desarrollar confianza y seguridad en uno mismo para saber que puedes poner esos implantes. ¿Por qué? Porque eso lo va a transmitir al paciente. Cuando un paciente viene a verte y te está preguntando o te está pidiendo la opinión, tú, si le transmites con confianza y seguridad que lo que tú le estás diciendo le va a ayudar a resolver sus problemas, pues ese paciente obviamente va a confiar en ti y de esa manera pues va a permitir que acepte el plan de tratamiento que tú le estás dando, la opción terapéutica que tú le estás dando y entonces puedas poner más implantes. Todo va en el ser, en desarrollar habilidades, conocimientos, confianza, seguridad. ¿Para qué? Para poder poner más implantes. No va del tener, no va de tener más pacientes. Cuando entendamos eso, veremos que empiezan a venir o empieza a haber más pacientes para ponerle implantes o más implantes en situaciones donde antes ni siquiera los veíamos. ¿Qué opinas de sondar implantes? La verdad que yo no sondo los implantes, salvo que vea un signo clínico o radiográfico de que tienen algún problema. ¿Por qué? Pues porque si el implante está estable, si no tiene patología, si no da ningún signo de tener algún problema, no tiene ningún sentido sondar implantes. Desde mi punto de vista, lo que vamos a hacer con la sonda es romper las fibras de colágeno, las fibras que están sellando ahí ese tejido blando sobre el cuello del implante. No tiene ningún sentido, la verdad, desde mi punto de vista. Si no sondamos dientes, yo no sondo dientes en un periodonto, en una boca que está sana, yo no voy sondando dientes por ahí. Obviamente, lo primero que hago es ver la radiografía. Si hay signos clínicos de algún problema periodontal, pues entonces sondaremos. Pero en un periodonto sano, en una boca sana, no veo necesidad. Pues los implantes es lo mismo. Tampoco veo necesidad de sondar los implantes salvo que den alguna patología. Pero si ya están dando una patología, habrá señales de que eso no está yendo bien, de que hay algún problema. Entonces, bueno, pues el sondar sí, está bien, pero tendrás que ver también por qué se está produciendo ese problema. O sea, esto no consiste en sondar el implante y ya está, y apuntar no, consiste en ver por qué se está produciendo ese problema y solventarlo, solucionarlo para que no te vuelva a dar esa situación. Creo que es simple. La verdad que, bueno, nos han, entre comillas, vendido, ¿no? Que hay que sondar todos los implantes, que hay que sondar todos los dientes. Yo no lo considero así. En mi opinión,
creo que no me va mal haciéndolo así. Entonces, este es el consejo que puedo darte. Si no hay signos clínicos radiográficos de que hay algún problema en los implantes o en los dientes, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido empezar a sondar implantes porque lo considero más perjudicial que beneficioso. Esa es mi opinión. Siguiente pregunta. ¿Qué te parecen la híbrida? Pues la híbrida me parecen que son un absoluto estercolero, un absoluto fracaso y desde mi punto de vista es una malísima solución para un paciente. Normalmente la gente pone la híbrida por el tema económico y nosotros no debemos mirar al paciente por el tema económico. Debemos mirar al paciente por el tema de darle una solución a un problema que tiene. Y la híbrida para mí no es una solución. Es como atornillar una completa. Eso es un estercolero. Eso ahí lo que se acumulan son restos de comida, no solo ya bacterias, o sea, restos de comida. Es poco higiénica, poco higienizable, pero es que higiénica e higienizable no es lo mismo. O sea, higiénica es que no retenga placa y obviamente restos de comida. Pero higienizable es que con los faldones esos que muchas veces se les ponen, o sea, es que eso es imposible de limpiar. Es que es así. O sea, cuando uno levanta una híbrida, ahí hay, bueno, ¿para qué decirlo, no? Ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Entonces, eso para mí no es una solución para los pacientes. Yo siempre pienso lo mismo y digo, si se lo tuvieras que poner a algún familiar tuyo, a tu madre, a tu padre, si te lo tuvieras que poner tú, ¿te pondrías una híbrida? Yo desde luego que no. Por eso a mis pacientes tampoco les pongo híbridas. Porque entiendo que una rehabilitación va más allá de híbrida, circonio, cuántos implantes te pongo, 6, 8, no, es una rehabilitación. Por eso yo lo concibo así, se lo explico así a los pacientes y hacemos una rehabilitación, independientemente del número de implantes que lleve. Y el tipo de prótesis será la que mejor solución le vaya a dar a su situación. Una híbrida es una FP3, que es una prótesis que sustituye diente y tejido blando. Pero también se pueden hacer FP3 de otros materiales, de circonio, por ejemplo. No tiene por qué ser siempre, cuando falta encía, una híbrida. Eso es un error garrafal. Eso es algo que creo que no se explica bien. Entonces, como no se explica bien, aquí estoy yo para explicarte mi manera de entenderlo. Una FP3 es una híbrida, ¿vale? Pero una FP3 también es una prótesis en circonio, ¿de acuerdo? O sea, es así. Es una prótesis que sustituye el diente y el tejido blando. Son aquellas prótesis con encía falsa. Pero no hay por qué hacer una híbrida para hacer eso. Hay otras situaciones. Además de por los problemas mecánicos que tienen, de que empiezan a saltarse dientes, de que se vuelva a saltar el mismo diente, de que se vuelva a saltar el mismo diente. No sé si habrá sufrido esto, pero yo hace años en clínica donde trabajaba y se ponían híbridas, recuerdo casos de reparar la prótesis, colocársela al paciente, salir y al rato venir que se había vuelto a saltar el mismo diente. ¿Por qué? Pues porque no sé quién inventó las híbridas, pero desde luego para mí no es una solución. Además de que el resultado a largo plazo que dan es lamentable. Yo lo entiendo así, yo no hago híbridas, lo siento, pero si hacéis híbridas, pues creo que debéis pensar otra manera de hacerlo porque no es la mejor solución. Siguiente pregunta. ¿Por qué me pierden huesos los implantes incluso antes de cargarlos? Pues esto es interesante porque aquí lo que va es la biología. La biología. Si el implante no tiene suficiente espacio biológico, lo va a crear él. Es decir, si no tiene suficiente grosor de tejido blando, sobre todo encima de la cabeza del implante, lo va a buscar y lo va a crear. Aunque le hayas puesto el tapón de cicatrización, el día de la cirugía va a buscar ese espacio biológico. Y si no tiene aproximadamente entre, vamos a poner 2 y 3 milímetros, pero más cercano a los 3 milímetros, 2,5 podríamos poner más o menos, ¿no? Que dice también la bibliografía. 2,5 milímetros de grosor por encima del cuello del implante, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a buscar. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿A dónde? Pues reabsorbiendo la cresta para estabilizar ese tejido conectivo denso sobre el cuello del implante. Al final es biología y sobre todo si empezamos a conectar y desconectar, pues
estamos produciendo una herida cada vez que desconectamos y conectamos sobre el tejido blando. El tejido blando va a decir, aquí me están molestando cada X tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Buscarme otra situación donde esté estable. ¿Dónde? Pues más abajo, en el cuello del implante. ¿Qué sucede? Pues que esa pérdida marginal crestal no solo puede terminar ahí, sino puede llegar al punto en el que esa pérdida marginal crestal pase a ser una enfermedad periimplantaria, puede ser una periimplantitis. Entonces, ahí hay que ver ahí qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero por eso pierden hueso los implantes, porque no se entiende de una manera biológica la implantología. No se entienden con los grosores de tejido, con la manera protésica de hacerlo, porque estamos conectando y desconectando, porque hay conexiones poco estables. Entonces, cuando todo se resume a entender de manera biológica la implantología, todo eso cambia. Cuando utilizamos conexiones estables, implantes sumergidos por debajo de la cresta, pilares intermedios macizos, conectados el día de la cirugía para estabilizar los tejidos, todo eso desaparece. No vamos a decir al 100%, pero sí te puedo decir que casi al 100%. Vamos a poner el 95% de los casos desaparece. Porque entendemos la implantología de una manera biológica. Así es como lo entiendo yo, por lo menos. Y así es como se lo transmito a los alumnos. Y de repente todos estos problemas que tenían desaparecen. No consigo vivir bien de la implantología. Bueno, aquí obviamente está claro que qué significa para cada uno, ¿no? Vivir bien de la implantología. Pues bueno, pues para unos significará tener pocos problemas, para otros significará tener más tiempo, para otros significará tener más dinero, para otros significará, pues bueno, pues lo que signifique, ¿no? Pero el vivir bien para mí es, lo primero, poder ayudar bien a los pacientes con buenos resultados. Lo segundo, poder tener libertad para no solo tener que trabajar, sino también poder vivir. Y por supuesto ganar dinero, porque al fin y al cabo nosotros tenemos una profesión para ganar dinero. Eso no es ilícito, no. Todo lo contrario, es completamente lícito. Cuanto más dinero ganes será porque a más gente estás ayudando. Es una compensación. Es una compensación. Cuanto más gente ayudes, más dinero vas a ganar. Si no ayudas a nadie, no vas a ganar dinero. Es que es clara la relación. Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas veces nos han inculcado que ganar dinero está feo o está mal. Yo no lo entiendo así. Es totalmente lo contrario. Cuanto más dinero ganas es porque más gente ayuda. Ojo, sin estafar, sin hacer malos tratamientos, o sea, obteniendo buenos resultados, ayudando a los pacientes. Es que es clave, ¿no? Entonces, ¿por qué no consigues vivir bien de la implantología? Pues ahí tendrás que ver cada uno cuál es el problema, ¿no? Lo primero, si no tienes buenos resultados y eso te tiene frustrado, pues entonces tendrás que pensar cómo mejorar esos resultados. Si lo que no tienes es libertad para poder disfrutar la vida, que al fin y al cabo también consiste en eso, pues tendrás que pensar qué hacer, ¿no? Tendrás que ser esa persona que llegue al punto en el que entiendas qué es lo que necesita para esa libertad, ¿no? O si lo que pasa es que no ganas dinero, pues tienes que pensar por qué realmente no ganas dinero. Si es porque no obtienes buenos resultados, si no tratas suficientes pacientes, si pones pocos implantes, en fin, eso es un trabajo de introspección de cada uno. O sea, yo no te puedo dar aquí la clave, ni mucho menos. También dependerá si tienes o no tienes clínica. Pero a día de hoy se puede vivir muy bien de la implantología teniendo o no teniendo clínica. Se puede poner muchos implantes sin clínica o con las dos alternativas. Se puede vivir muy bien. Eso al final lo que pasa es que también depende de una cosa que se llama rentabilidad. Cómo de rentable es tu trabajo, cómo de rentable es tu clínica, cómo de rentable es tu profesión. No te puedo dar la clave. Lo que sí te puedo explicar es, obviamente, pues, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Pues yo tengo mi clínica junto a mi mujer, en la que tenemos bastante delegado todo, excepto, en mi caso, la implantología, y la verdad que es muy rentable porque hemos bajado una cosa que se llama el coste de producto, es decir, el coste de producto para nosotros, lo que viene siendo implantes, prótesis, etcétera, todo lo que conlleva eso, pues está bastante
controlado y por tanto la rentabilidad en esos tratamientos es muy alta. Y cuando yo salgo fuera a colocar implantes en otras clínicas, pues la verdad que puedo colocar muchos implantes por diferentes motivos, porque lo hago con buenos resultados, lo hago de una manera simple, lo hago en poco tiempo, lo hago con confianza y seguridad, y eso a las otras clínicas les da también esa seguridad para poder ofrecer a sus pacientes esa solución, ese tratamiento, porque cuando hay algún problema, pues yo estoy ahí, doy la solución, es decir, porque tengo controlado todo eso que hay alrededor de salir fuera a poner implantes. Y por supuesto, pues porque no me limito a esperar a que me llamen de una clínica de debajo de mi casa, porque esa clínica obviamente será compleja que yo la consiga, ¿no? Para poner implantes. Entonces, muchas veces pues tienes que ir o desplazarte a unos cientos de kilómetros para dar servicio en esa clínica. Pues tendrás que decidirlo tú, si estás dispuesto o no a ir a esas clínicas, que a lo mejor te pilla 100, 200, incluso 300 kilómetros, como voy yo, he llegado a ir a algunas de mi casa, para poner implantes. Pero eso al final está todo en ti, está todo en el ser, en ver cuál es la causa por la cual no consigues vivir bien de la implantología. No tengo la respuesta mágica para esto. Otra pregunta. Relación protésico-dentista. Bueno, esta preguntita la verdad que es interesante. ¿Por qué? Pues porque eso ha sido siempre como una relación de contrarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ego, los dentistas, el ego también en los protésicos, pues siempre ha venido como formándose ahí una relación de quién tiene que ganar más, porque es que el dentista gana mucho, porque es que no sé qué, porque es que no sé cuánto, porque es que el protésico es que no me hace lo que yo le digo, porque es que quiere ganar más que yo. Eso son cosas que yo he ido escuchando, ¿no? Para mí la relación protésico-dentista o dentista-protésico, me da igual, el orden de los factores no altera el producto, debe ser una relación de compañerismo, debe ser una relación de equipo, porque los dos estamos buscando el bienestar para los pacientes, el resultado óptimo para los pacientes. Entonces, el dentista debe saber qué es lo que le tiene que pedir al protésico, ¿vale? Pero el protésico debe entender lo que el dentista le está pidiendo y aconsejar también al dentista cuál es la mejor solución de su punto de vista. Porque habrá casos donde sea más simple el trabajo, pero habrá casos donde sea más complejo. Entonces tendrán que, entre ambos, llegar, por decir de alguna manera, a un acuerdo clínico de ver cuál es la mejor solución. Nada de pensar de si tú tienes razón o yo tengo razón. No, es mejor, no hay que pretender tener la razón en esta vida, porque esos son problemas siempre. Lo único que hay que entender es que, para mí, el protésico obviamente es parte del equipo y es parte de el éxito de nuestros tratamientos, que es para nuestros pacientes. O sea, el paciente es nuestro paciente, pero también es paciente de protésico, porque el protésico es el que está haciendo esa rehabilitación protésica y es quien al final tiene en gran parte la responsabilidad de que el trabajo vaya bien. Yo lo veo así. No nos peleemos con los protésicos, eso ya ha pasado. O sea, con los protésicos hay que tener una buena relación. Y si no tienes una buena relación con tu protésico, con tu dentista, pues deja de trabajar con ese dentista, con ese protésico. Hoy en día hay muchas. Ese es mi consejo. Otra pregunta. ¿Tienes perimplantitis? Pues a día de hoy prácticamente no tengo perimplantitis. ¿Por qué? Pues porque entiendo la implantología de una manera biológica. Entiendo la implantología basada en la biología. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno entiende por qué se produce el problema de la perimplantitis, podemos, no digo evitarla al 100%, pero sí evitarla prácticamente al 100%. Es decir, minimizar mucho los casos de perimplantitis. Y eso no lo digo yo, eso está más que demostrado. Está más que demostrado clínica y científicamente. La perimplantitis es una enfermedad que hemos creado nosotros. ¿Por qué? Pues porque hemos creado una enfermedad que no existía, que no es natural, al colocar una prótesis, que es el implante, en un organismo vivo. Pero claro, hemos tenido que evolucionar. No podemos decir, no, es que hace 10 años la preimplante. Bueno, es que hace 10 años sabíamos lo que sabíamos. A día de hoy sabemos lo que sabemos. ¿Dónde veo yo aquí el problema? En que sabiendo lo que sabemos a día de hoy, no lo apliquemos. Es decir, a día de hoy sabemos que la perimplantitis prácticamente se evita al 100%.
No vamos a decir al 100%, vamos a decir al 90 y muy altos por ciento. Pero debemos saber cómo hacerlo. Y eso está demostrado. Y son los mismos patrones. Es siempre seguir el mismo paso a paso. Primero, implantes con conexiones cónicas estables, sumergidos al menos 2 milímetros por debajo de la cresta ósea. Ese es el primer punto. Segundo, pilares intermedios macizos colocados el mismo día de la cirugía para estabilizar el coágulo y los tejidos alrededor del cuello del implante y de ese pilar intermedio, que lo que va a producir es que el tejido blando se adhiera con ese coágulo sobre el pilar intermedio y produzca un sellado biológico para evitar que haya bacterias que colonicen la superficie del implante, ¿vale? Y tercero, la prótesis. Es muy importante cómo se realiza o qué tipo de prótesis se realiza. Tenemos también demostrado que las prótesis de circonio monolítico en coronas unitarias, puentes o completas, me da igual, es el material, mejor dicho, el circonio es el material más biocompatible que hay a día de hoy para realizar una prótesis sobre implante, ¿vale? Pero ojo, ese circonio en toda su zona de contacto gingival no puede estar glaseado. ¿Por qué? Porque el tejido blando, porque esos fibroblastos, a través de los hemidesmosomas, no se adhiere al glaseado. Es decir, no puede estar glaseada la parte que está en contacto con el tejido blando. Eso lo debe saber el protésico y si no, tú se lo debes transmitir, se lo debes decir así. ¿Cómo tiene que estar toda esa zona? Tiene que estar ultra pulida. Eso se hace con una goma, con unos cepillos especiales, tiene que estar ultra pulido. Y ahí obviamente va a adherirse el tejido blando. ¿Qué es lo que va a producir? Pues que la placa bacteriana no pueda entrar por debajo de la corona, porque al estar adherido la placa no va a poder entrar, porque hay un sellado ahí biológico no solo sobre el cuello del implante, en el pilar intermedio, sino también en todo el tejido blando que soporta esa corona, esa prótesis sobre implante. Y más claro entonces es que no debemos desmontar ni montar esa prótesis, porque entonces lo que estamos haciendo es romper esa unión. Por eso es imprescindible la estabilidad entre la prótesis y el implante para que no haya micromovimientos ni aflojamientos de las prótesis. ¿Por qué? Pues porque cada micromovimiento, cada aflojamiento, lo que está haciendo es una rotura del tejido blando. Si tenemos el pilar intermedio, ya nos estamos asegurando que ahí no hay micromovimientos ni aflojamientos. Pero si la corona no tiene una buena oclusión, un buen ajuste, no está bien conformada, pues también va a tener micromovimientos y a veces aflojamientos. No es que no pueda haber aflojamientos, a veces ocurren, pero hay que entender por qué están ocurriendo. Entonces, esas serían las claves que yo veo a día de hoy para prácticamente prevenir al 100% la periimplantitis. ¿Y esto por qué lo digo así? Pues porque es mi práctica del día a día. Porque es mi práctica del día a día y es la que le transmito a toda la gente, la que intento transmitirte a ti, la que le transmito a los alumnos. Y qué casualidad, pues que al final, cuando todo el mundo empieza a englobar esa manera de trabajar, esos problemas desaparecen, ¿no? Eso está científicamente demostrado, no me lo estoy inventando yo. Hay cientos de artículos ya, a día de hoy, 2025, demostrando eso. Así que ese es mi punto de vista. Siguiente pregunta. ¿Ves mejor hacer un máster universitario o formarse con curso? Pues esto para mí es... Hay 3 puntos aquí. 1, el dentista aventurero, el dentista de la vía lenta y el dentista de la vía rápida. El dentista aventurero es el que intenta hacer las cosas por sí mismo, sin pedir opinión, consejos, sin formarse con nadie. Probablemente este dentista nunca va a llegar a conseguir los resultados que quiere. Es así. Probablemente nunca va a llegar. ¿Por qué? Pues porque está en el modo prueba-error, 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 sin guiarse por nadie y pegando topetazos siempre. Entonces, al final, pues probablemente nunca consiga llegar. Y si consigue llegar, nunca va a ser al mejor resultado que pudiera haber llegado. Y por supuesto va a cometer muchos errores que le van a hacer perder tiempo y dinero. Entonces, para mí el dentista aventurero, como que no. 2, el dentista de la vía lenta. Pues esta es ese dentista que entiendo que a día de hoy, pues es normal que sea así. Confía en la formación reglada. ¿Esto qué quiere decir? Pues entiende que después del colegio viene la universidad y después viene un máster.
Yo muchas veces digo que es la titulitis, ¿no? La necesidad de validarse por un título, cuando no es así, cuando no es así. Porque nosotros no somos dentistas, somos personas que realizan una profesión, que hacen una profesión, ¿vale? Y para eso no te hace falta un título. ¿Qué es lo que yo veo que sucede hoy? Pues que en la universidad hay mucho, mucha paja por ahí entre medias de los másteres. Es decir, pues que se invierte mucho tiempo en hacer cosas a los alumnos que no tiene luego eh, tanta diferencia en los resultados que van a obtener. Es decir, para mí, al final es pérdida de tiempo para ellos. ¿Por qué? Pues porque una persona que no quiere dedicarse a la investigación o al ámbito universitario, poco sentido le veo que se ponga a hacer revisiones bibliográficas, a hacer estudios de artículos científicos, investigaciones en laboratorios. Todo eso no le veo ningún sentido. Entonces, ¿qué veo yo sentido? Pues que las personas que obviamente le dan esa formación a esos dentistas que quieren poner implantes con buenos resultados, etcétera, sean las personas que tienen todo ese conocimiento aquí dentro y lo aglomeren de tal manera que se lo puedan explicar a esos dentistas, a esos alumnos, para que puedan aplicarlo. O sea, una formación tiene que ser práctica y aplicable desde el minuto uno. Lo que no podemos es estar con, con cosas que hay que como que no tienen mucho sentido. Yo es como lo veo. Yo he hecho másteres, he estado varias veces apuntado al doctorado y para mí no ha sido una pérdida de tiempo, sino ha sido un aprendizaje, porque en esta vida se gana o se aprende, ¿vale? Entonces yo he aprendido muchas cosas. Y luego está el dentista de la vía rápida. Ese dentista, da igual, sea dentista, o sea, la profesión que sea, esa persona que hace, esa persona lo primero piensa qué quiere conseguir. Tú, ¿qué resultados quieres obtener? Y dice, vale, ¿qué persona tiene estos resultados que yo quiero conseguir? Esta persona, perfecto. Voy a preguntarle, voy a ver si puedo pegarme a esa persona, aprender de esa persona para ir lo más rápido posible. Eso es un mentor, esa es la figura de un mentor. El mentor es esa persona que va por la carretera en un coche a 100 metros tuya con las largas puestas, que te va enseñando todo el camino, te va mostrando dónde están los baches de la carretera para que no los pises, y si él los pisa, tú los veas y ya no los pises, ¿vale? No metas el hoyo en la rueda en ese hoyo que él la ha metido, y entonces vaya avanzando mucho más rápido. Es decir, el dentista de la vía rápida es el que se pega al dentista que tiene los resultados que él quiere. Aprende de él y lo pone en práctica. Esa persona, ese mentor, lo que le va a explicar es todo el camino que ha hecho, con las cosas buenas y con las cosas malas. Las cosas buenas para que las replique y las cosas malas para que no la cague, igual que la ha cagado él. Yo lo veo así, el dentista aventurero, el de la vía lenta o el de la vía rápida. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿qué veo mejor, hacer un máster universitario o formarse con cursos? Pues realmente la que mejor veo es pegarse a la persona que tiene los resultados que tú quieres. Obviamente, siempre que esa persona te lo permita, ¿vale? Siempre que esa persona sea realmente un mentor y esté mentorizando a gente. Por eso yo lo hago de esa manera. Y no quiere decir que tengas que... no tienes que preguntarme, oye Pepe, no. Si realmente tú quieres unos resultados y ves a alguien que los tiene, o en este caso ves los resultados que tengo yo, que tienen los alumnos en implantología, y tú quieres obtenerlos porque no lo has conseguido todavía, te hayas formado en un máster, en un curso, o no te hayas formado, seas aventurero de la lenta, ¿vale? Pregúntame, yo te podré aconsejar, te podré ayudar seguramente si tú quieres, si estás comprometido. Pero para mí esa es la formación que a día de hoy da el mejor resultado y la mejor reinversión, porque tenemos que no olvidar que una formación es una inversión en nosotros mismos y esa es la mejor inversión que podemos hacer. Por tanto, si vas a invertir en ti, hazlo la, de la manera que esa inversión se rentabilice lo más rápido posible. De nada te sirve estar 2 años o 3 años formándote en la universidad cuando luego muchas veces todo lo que estás viendo ahí ni es aplicable ni te transmite los suficientes conocimientos o la suficiente metodología para poder llevarlo a la práctica en tu día a día.
Esa es mi opinión. Nunca he puesto implantes. ¿Cómo podría empezar? Pues bueno, lo primero es, ¿cómo va a empezar? Pues por el principio. Obviamente, sabiendo si realmente quieres poner implantes, y si es así, pues pegándote a alguien que te enseñe. Pegándote a alguien que te enseñe o yendo a la universidad. Estando en la universidad, varios años, hacer un máster y luego, pues, ver si puedes aplicar todo eso. ¿Cómo empezaría yo? Pues igual que la pregunta anterior. Quiero empezar a poner implantes, voy a pegarme a alguien que me permita hacer eso de manera rápida, con buenos resultados y, obviamente, con la ayuda suficiente para poder conseguirlo, para no bloquearme. ¿Por qué? Porque muchas veces nos bloqueamos porque luego no tenemos el soporte o la ayuda para poder seguir avanzando cuando tenemos alguna situación o algún problema que no somos capaces de resolver juntos, ¿no? Yo lo veo así. Yo, para poder empezar a poner implantes, si no he puesto nunca implantes, lo que haría es formarme con una persona que me lleve lo más rápido posible a obtener esos resultados. Y obviamente con una manera de trabajar, con una metodología que me lo permita desde la base, ¿vale? Para entender bien la implantología y no tener complicaciones hasta la resolución de casos, pues, lo más avanzados posible. Así es como empezaría yo. Siguiente pregunta. Soy dentista general y no consigo vivir como querría. Gano poco dinero y voy siempre asfixiado. Económicamente entiendo, ¿no? Vale. Aquí el tema es que lo primero es pensar. Si uno entra a hacer odontología o si eres dentista porque en su momento pensaste que, oye, y no lo critico ni lo juzgo, los dentistas ganan mucho dinero, voy a ser dentista, voy a hacerme dentista, perfecto. O si realmente tenía un propósito al hacer la carrera de odontología. Porque si no tienes propósito, si el único propósito objetivo es ganar dinero, vamos mal, hagamos lo que hagamos. Si el único propósito objetivo es ganar dinero, no lo vamos a conseguir nunca. ¿Por qué? Pues porque el dinero no es un objetivo, es una consecuencia de lo que hacemos, ¿vale? Es una consecuencia de cómo ayudamos, es una compensación por la ayuda que damos, en este caso, a nuestros pacientes y los resultados que ellos obtienen. Entonces, si tu propósito es poder ayudar al paciente, lo primero que hay que ver es, ¿eres dentista general? Ok, tendrás que pensar de qué manera puedes mejorar para rentabilizar mejor tu tiempo. Lo primero es cómo aportar más valor a tus pacientes. Está claro que el valor que aporta alguien que le cambia la vida a un paciente haciéndole una rehabilitación sobre implantes, imagínate una rehabilitación completa bimaxilar sobre implantes, pues ese valor que aporta, ese impacto que genera en esa persona, no es el mismo que el que le hace unas obturaciones, una empasta, una endodoncia. Obviamente, no es el mismo valor. Entonces, como no es el mismo valor, la compensación económica que tiene no puede ser la misma. Lo primero que tienes que pensar entonces es si la implantología te puede dar ese propósito. A lo mejor no es la implantología, a lo mejor son especializarte o formarte en estética para hacer carillas o en ortodoncia. Son tratamientos de alto impacto, de alto valor. Y eso es lo que realmente te va a sacar de esa situación. Decir, cuanto más impacto generas en tus pacientes, cuanto más valor aportas a tus pacientes, más dinero vas a recibir. Es una consecuencia, es una consecuencia. Cuanto más impactas, más recibes. El dinero se genera con impacto. Es así, cuanto más impacta en la gente, cuanto más valor se aporta a las personas, más dinero se genera. Es así. Y al final, pues sí, pues normal que en esa situación se gane poco dinero o se gane un buen dinero, pero también echando muchas horas, ¿no? También es cuestión de rentabilizar. ¿Eso qué quiere decir? Ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. O sea, no es lo mismo un dentista generalista que pueda ganar en un mes lo que un cirujano, por ejemplo, una persona que se dedica a implantología pueda ganar en un día. Y no me lo estoy inventando, es así. O sea, pero todo depende del valor que aporta y del impacto que genera en la gente. Es que es normal. Además, pues obviamente la responsabilidad que tiene eh, el hacer un empaste, pues no es el mismo que operar a un paciente y ponerle 8 implantes.
no es lo mismo la responsabilidad. Entonces, pues al final, no, la remuneración que tiene, pues no es la misma. Debemos entender que nosotros cambiamos tiempo por dinero. Cuanto más dinero seamos capaces de generar en el mismo tiempo, pues mayor rentabilidad vamos a obtener, mejor vamos a vivir, más libertad vamos a tener, todo va a mejorar. Entonces, es así. Si eres dentista general, si no consigues vivir como querrías y al final ganas poco dinero y tienes esa sensación de que siempre vas asfixiado, ¿cuál es mi recomendación? Pues que evoluciones, que saltes al siguiente nivel, que pienses cómo aportar más valor e impactar más en tus pacientes. Siguiente pregunta. Me cuesta tratar casos complejos porque me bloqueo y no veo cómo empezar. Esto es habitual. Esto es habitual que les pase a los dentistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, a ver, la gran mayoría de las veces nos han explicado la implantología de una manera muy compleja. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que no es tan compleja, que es mucho más simple, pero eso conlleva un trabajo de ampliar las miras. El ojo ve lo que el cerebro sabe, siempre lo digo. ¿Y esto por qué es así? Porque lo tengo más que demostrado. Cuando uno ve más allá, pues entonces entiende que puede hacerlo de otra manera mucho más simple. Cuando se lo explican de una manera más simple, pues lo puede ver que realmente es así. Pero claro, si a uno solo le han explicado que para hacer determinados casos hay que hacerlo con determinadas técnicas, las cuales son bastante complejas, pues uno va a sentir que no puede. Es normal, yo lo entiendo. Por eso llega el momento ese de bloqueo, de frustración, porque al final falta esa confianza, esa seguridad en poder darle el resultado al paciente. Es normal y eso honra a la persona que ha dado esta pregunta, pues le honra, ¿no? Entonces, lo primero para poder tratar casos más avanzados lo primero es formarse bien, para tener confianza y seguridad en uno mismo. Pero sobre todo formarse no en esa técnica. O sea, la gran mayoría de las veces la solución a un problema nunca está en el problema. Es decir, si nosotros no podemos tratar, me lo invento, casos de atrofia con poco hueso, lo que no podemos, porque no sabemos una técnica de injerto de hueso, probablemente la solución no está en ampliar los conocimientos en esa técnica. Rara vez, o muy pocas veces, la solución a un problema está centrándose en el problema. Probablemente la solución está en ampliar los conocimientos, en poder ver desde otra perspectiva ese problema. Y ahí es donde está la clave. Lo que más cambia a las personas, lo que más cambia la mente de alguien, lo que más evoluciona a una persona es lo que no sabe que no sabe. ¿Por qué? Pues porque en su cerebro ni siquiera está. O sea, no está en su cerebro que no sabe eso. Por tanto, ni se le plantea. Es que ni se le plantea. Es así. Entonces, cuando de repente se da cuenta de eso que no sabía, dice, ostras, ¿y esto? Ni se me había planteado a mí por la cabeza hacerlo de esta manera, ¿no? Pues ahí está la clave. Ahí está la clave. Ampliar las miras, entender cómo solucionar el problema de una manera simple y, pues obviamente, formarse y ganar confianza y seguridad en eso. Yo lo veo así. Siguiente. Me frustro pensando en complicaciones y me da miedo y por eso no pongo implante. Bien, es muy habitual también esta situación. ¿Por qué? Porque pensamos en el miedo es incontrolable, salvo que lo controlemos. Pero el miedo todavía es a cosas, el miedo normalmente es a situaciones que ni siquiera han pasado, ni siquiera han ocurrido. Muchas veces el miedo es, bueno, ¿y si tengo un problema con el implante al ponérselo al paciente? O si tengo un sangrado de no sé qué, o si tengo un problema de que se me parte la tabla vestibular, que si problemas que ni existen. Entonces, lo primero es controlar y saber que el miedo es algo que debemos controlar y normalmente a cosas que nunca han pasado. Por tanto, lo que hay que entender es cómo ganar seguridad y confianza para que eso no vaya a ocurrir. Es decir, de qué manera empezar a hacer las cosas para no dar pie a esas situaciones, a esas complicaciones. Y si surge alguna complicación, saber cómo solucionarlo. La gran mayoría de las cirugías, la gran mayoría de los implantes no tienen grandes complicaciones. No tienen grandes complicaciones. ¿Qué pasa? Pues que a veces nos hemos creído
esa película, ¿no? De que podemos tener grandes problemas a la hora de colocar implantes y te puedo asegurar que no es así. Al final son muy contadas y casi siempre se repiten las posibles complicaciones relacionadas con los implantes. Lo único que hay que saber es solventarlas, salir de esa situación cuando ocurre y ya está. Y ganar confianza y seguridad en uno mismo para poder hacerlo. Siguiente. ¿Qué piensas de la odontología digital? Pues que para mí a día de hoy no es que sea el futuro, es que es el presente. O sea, yo hace 5 años que, de hecho ahora ha hecho 5 años que tenemos la clínica y nosotros abrimos la clínica 100% digital. Nuestra implantología, todo lo que es parte protésica, va 100% digital. Y obviamente eso conlleva una curva de aprendizaje y también conlleva pues, que el protésico con el que trabajes pues, esté bien formado también en odontología digital. Pero a día de hoy para mí es el presente. La rentabilidad que se obtiene con la odontología digital es muy, muy, muy superior a la odontología analógica. ¿Esto qué conlleva? Pues que puedas tratar pacientes en menos tiempo, que puedas hacerles menos pruebas, que puedas ser más preciso, porque creo que llegado a un punto de buen conocimiento e entendimiento de la odontología digital, se puede hacer más precisa que la analógica. Pero hay que entender que sí, obviamente, esto conlleva una inversión para un escáner, para, en fin, lo que sea. Pero esa inversión se rentabiliza porque es un activo, es una inversión en un activo que te va a rentabilizar en tiempo tu implantología. Y además vas a poder incluso delegar cierta parte en otras personas que no dependa tanto de ti y eso te haga no estar tú tan pendiente. Pues ¿por qué? Porque al final se puede estandarizar todo, ¿no? Para mí la odontología digital a día de hoy es, no te vuelvo a decir el futuro, es el presente. A día de hoy, quien no esté metido en la odontología digital creo que va bastante por detrás. Y cuanto antes se meta, mejor. Siguiente, bueno, esta está bien, ¿no? ¿Por qué huelen las chimeneas? Pues, a ver, todo esto ha venido a raíz de un reel que hice en el cual decía que muchas veces, pues cuando destapamos la chimenea, eso huele a estercolero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de bacterias ahí y esas bacterias dan mal olor. Pero las chimeneas no huelen porque la comida, que no es comida, sino bacterias, entren por arriba. Entran por abajo. Entran por abajo porque hay una unión inestable entre la corona y el implante. Entonces, si las bacterias entran por abajo, se alojan en ese orificio de la chimenea y las tapamos, pues obviamente ahí proliferan. Pero esas bacterias que están entrando por abajo, obviamente lo que están haciendo es no solo contaminar la chimenea, están contaminando toda la conexión del implante, toda la cabeza del implante, todos los tejidos. Entonces, si las chimeneas de los pacientes tuyos huelen, no les podemos pensar ni podemos decir que es normal, porque eso no es normal. Hay que pensar cómo hacerlo para que eso no suceda. Si hay bacterias, hay mal olor, obviamente, y esos son problemas, ya lo he dicho en el vídeo. Y no que, o sea, a mí no me huelen las chimeneas de mi paciente. Y no digo que eso le digamos al paciente es normal, ya está, no. O sea, no es así. No es normal. No es normal. Para todos los que me han criticado ahí, no sé cuántos me han criticado, eso no es normal. Me da igual lo que me digáis. No es normal. Mis pacientes no huelen a chimenea. Y si tienes pacientes o en tus pacientes huelen la chimenea, hay que pensar por qué está sucediendo eso. Porque eso no es que el paciente se lave mejor, se lave peor. No. Eso no va de eso. Va de la estabilidad que tiene el implante con la prótesis. Y de todo el complejo implanto protésico, realmente. Ahí es donde está la clave. Siguiente pregunta. Tengo mi clínica y depende de un cirujano para poner implantes. Veo que no tengo rentabilidad y él gana más que yo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo primero, si los resultados que tienes y la tranquilidad que tienes para darle a tus pacientes una buena solución está bien, no te preocupes por esa rentabilidad, podríamos decir. Bueno, preocúpate porque tú obviamente montas una clínica para ganar dinero, está claro, ¿vale? Pero no pienses en cambiar o en hacer otra cosa que no sea lo que funciona, no lo cambies, se suele decir. Entonces lo que tendrás que pensar es en cómo aumentar tu rentabilidad, cómo bajar a lo mejor el coste del producto, cómo pensar en que los gastos
que tengas para ese tratamiento, ¿vale?, se reduzcan. O que, depende también del precio que estés cobrando a tus pacientes, a lo mejor pues tienes que elevarlo para estar en un precio en mercado, no lo sé, pero que la rentabilidad sea mayor. Si los resultados son buenos, si todo funciona, no pienses en cambiar. Lo que funciona no se toca, ¿vale? Otra cosa es que, además de eso, pues tú veas que no pones los implantes suficientes porque tienes complicaciones a la hora de buscar cita con esa persona colaboradora que viene, con ese cirujano implantólogo, que los resultados no son todo lo buenos que tú querrías. Entonces, si todo va por ahí, entonces piensa en cambiar, obviamente. Si esa es la situación, ¿qué te recomiendo yo? Pues que te formes tú. Si eres dentista, tienes tu clínica y no te da pavor la cirugía, pues que te formes en cirugía. Porque para mí la pata más importante en la rentabilidad y la supervivencia de una clínica a día de hoy es la implantología. Después la ortodoncia, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la implantología tiene una rentabilidad muy alta en un espacio muy corto de tiempo. Y si se hace bien, puede ser muy, muy, muy rentable. Y se pueden poner muchos implantes. Y tengo casos demostrados de alumnos que dependían de un cirujano y cuando han empezado a poner ellos los implantes, no solo los resultados son iguales o mejores, sino que han empezado a poner 5, 6, 7 veces más implantes de los que ponían. No estamos hablando de cosas banales, ¿eh? Estamos hablando de que a lo mejor ponían entre 10 y 20 implantes al año y ahora están poniendo entre 80 y 100 implantes al año. Ojo, ¿eh? Ojo. Pero por eso, si los resultados son buenos, tú no quieres complicarte la vida, lo que tienes que hacer es no cambiar, pero sí mejorar o ver de qué manera aumentar la rentabilidad de producto que tienes en eso. Pero si tienes complicaciones como las que te he dicho, que ves que hay pacientes que se van, que no consigues buenos resultados, que hay complicaciones, que piensa en poner tú los implantes si no te da pavor la cirugía, porque un dentista que tenga su clínica, si pone los implantes, la rentabilidad de la clínica directamente se dispara. Eso sí, con una buena metodología, un buen paso a paso, sabiendo hacer las cosas bien, buenos resultados y, por supuesto, con seguridad y confianza para transmitirle a los pacientes que esa es la mejor solución que les vas a dar. Siguiente pregunta. Hice curso y no consigo poner implantes. Me da miedo y me gustaría poder ponerlos. ¿Cuál es el patrón común denominador en todo este tipo de casos? No es un único caso, sino tengo muchos alumnos y muchos compañeros que me han consultado esto, ¿no? Y alumnos que me han dicho que tenían ese problema. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos cursos prácticos incluso, es decir, por lo típico de irse a Brasil, a Cuba, etcétera, poner implantes, está muy bien para hacer manos, obviamente está bien, pero no tienen una metodología, no tienen un paso a paso. Lo mismo que para hacer un empaste o hacer una endodoncia tienen una metodología, un paso a paso, para poner implantes también hay un paso a paso, una metodología. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, que cuando tienen una persona aquí de atrás, mirando así por encima del hombro, sienten esa confianza y seguridad porque saben que lo tienen aquí. Y entonces, pues lo hacen, porque muchas veces le va guiando. Pero no lo han capacitado. En muchos cursos, expertos, másteres, etcétera, no se capacita adecuadamente al alumno para saber qué hacer. No te digo en el 100% de las situaciones, pero sí en casi todas las situaciones, salvo casos muy, muy, muy avanzados, muy complejos, donde ni siquiera se quieran meter porque ni siquiera yo me quiero meter, ¿vale? Pero ¿qué es lo que falta? Falta capacitación. Falta saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer en cada momento, tienes seguridad y tienes confianza, porque sabes lo que tienes que hacer. Entonces, lo único que tienes que hacer es seguir el paso a paso, aplicarlo. Y por supuesto, si además tienes la oportunidad de estar apoyado por alguna persona a la cual puedas consultar esos casos mientras vas avanzando y vas resolviendo y ganando habilidad, pues mucho mejor. Eso es lo que te digo, es lo que te comento porque esta pregunta, ¿no? He hecho cursos y no consigo poner implantes. Sí, los puse en el curso, pero ahora he venido a mi clínica y no consigo ponerlos. Es por eso. La gran mayoría de los casos es por eso, por falta de confianza y seguridad, porque no se tiene una metodología, no se tiene un paso a paso. Y eso es lo que yo me encargo de darle a los alumnos, ese paso a paso, para tener buenos resultados. Y demostrado está que muchos alumnos que han ido por ahí a hacer cursos, se han formado, han hecho varios cursos, másteres, etcétera, están bloqueados y piensan que necesitan más práctica y se dan cuenta después que no. Se dan cuenta que lo que necesitan es un paso a paso y por eso es una implantología, una formación en implantología 100% online
la cual tiene, para mí, unos resultados increíbles, porque lo que tienes es el paso a paso y luego ya tienes que llevarlo a la práctica. Pero te puedo asegurar, no es tan complicado como puedes llegar a pensar. Siguiente pregunta. Tengo mi clínica y gana dinero todo el mundo menos yo. Pues sí. Hay situaciones como esta. Hay situaciones donde el dentista, que es el dueño de la clínica, se encarga prácticamente de todo y todo el mundo gana dinero menos él. ¿Qué hay que pensar? Pues hay que pensar en aumentar la rentabilidad. Lo primero es ver todos los gastos, porque muchas veces hay gastos que ni siquiera sabemos. Y esos gastos son los que, o sea, el agujero grande no es el que hunde al barco. Los agujeros pequeños son los que sí hunden al barco. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de esos agujeros, pero va entrando el agua y llega un momento en el que hay tanta agua que el barco se hunde y ya no podemos sacarlo. Eso es así. Entender por qué todo el mundo gana dinero, menos tú, y por qué tú echas más horas que ninguno y al final pues tampoco ganas dinero como deberías, porque si haces una inversión, tú tienes el riesgo, tienes la responsabilidad, lo tienes todo y es que tiene que ser así, que el que más dinero gane sea el dueño de la clínica. Cuando no es así, pues hay que analizar bien todo. O sea, no, esto no es una respuesta que yo te pueda dar aquí ahora mismo, porque hay que analizar muy bien toda la estructura, hay que analizar muy bien dónde están esos gastos, cómo se está gestionando toda la clínica, los ingresos, los gastos, puntos de equilibrio, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero también ver qué se tiene delegado y qué no, porque hay muchas cosas que se pueden delegar y la gente no lo delega por miedo, porque piensan que no se puede y al final eso le está consumiendo tiempo y se lo está quitando a otras cosas más importantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una pregunta que es difícil contestar aquí así, rápidamente, porque es un poco, necesita un análisis un poco más individualizado, pero sobre todo analizar la rentabilidad, ver qué gastos hay superfluos que a lo mejor no necesitan y ver también dónde están los mayores gastos y entonces pues, pensar cómo mejorar esa situación. Y por supuesto, pues si, yo qué sé, no pones implantes y no haces la ortodoncia en tu propia clínica, pues empieza a pensar que debes capacitarte en alguna de esas dos especialidades para poder hacerlo tú. Siguiente pregunta. Los pacientes no me aceptan los implantes porque dicen que es demasiado caro. Habitual también. Esto también es habitual. ¿Por qué? Pues porque un producto, en este caso un producto sanitario, ¿de acuerdo? Que es un implante, vamos a ayudar al paciente, es un servicio sanitario que estamos dando, pero como servicio, producto, llámalo como quieras, tiene una escala, la cual está el precio, la expectativa y el valor que recibe. Es decir, si el precio está por debajo de las expectativas que le genera al paciente y del valor final de los resultados que reciben, obviamente no va a ser caro. Pero si es al contrario, si el paciente eh, entiende o piensa que el precio que está pagando por algo es demasiado alto para lo que va a recibir, va a pensar que es caro. Eso es así. Esto es como cuando vas a un restaurante, es lo mismo. Tú te pides un chuletón y si tú ves un precio demasiado alto para lo que tú crees que te van a poner, pues obviamente no lo vas a pedir. En cambio, si tú piensas que el precio va a estar por debajo de lo que vas a recibir, por la calidad de la carne, por el servicio, por la experiencia que vas a vivir, pues obviamente lo vas a pagar. Aunque sea más caro ese chuletón que otro y no tenga tanta calidad, pero todo va en relación a las expectativas que se le generan al paciente y los resultados que van a alcanzar. Obviamente que sean expectativas reales. Es decir, no crear falsas expectativas en los pacientes, no engañar, podríamos decir. No, pero un paciente que necesita una rehabilitación completa, lo que nosotros tenemos que transmitirle es que le vamos a ayudar a cambiar su vida, le vamos a ayudar a conseguir la salud que no tiene, la función que no tiene y la estética que no tiene. Es decir, va a cambiar su vida, le vamos a llevar a ese punto donde va a volver a sonreír, va a volver a comer, va a volver a estar tranquilo con su boca, no va a tener que esconderse, todo. A ese es el punto al que va a llevar y obviamente llevarlo. O sea, está claro que eso se consiga. Por eso, cuando el precio está abajo, la expectativa y el valor que recibe, el resultado está por encima, la gente no te va a poder decir que algo es caro o no. ¿Por qué? Porque lo van a sentir así. Otra cosa es que no puedan pagarlo y te digan, mira, es que yo no tengo la posibilidad de pagarlo. Eso ya será otra cosa. Pero si alguien te dice que tu tratamiento es caro, no está en la persona, está en cómo nosotros se lo hacemos ver o se lo transmitimos. Porque la escalera de valor
precio, expectativa, resultado, no está bien, está probablemente al contrario. Eso es como yo lo veo. Bueno, vamos terminando, ¿no? Penúltima pregunta. Pensé que viviría mejor siendo dentista y tras 10 años estoy estancada y pienso en dejarlo. Esta pregunta ya la he respondido un poco antes, pero es buscar el propósito que uno tenía. Si el propósito era ganar dinero, el objetivo era ganar dinero, la base ya está mal, porque el dinero es una consecuencia, no es un objetivo, ¿vale? Es un resultado de lo que hacemos, pero no puede ser un objetivo, ¿vale? No puede ser un propósito ni un objetivo el ganar dinero, es al contrario. Nosotros tenemos que entender que lo que hacemos es para ayudar, para cambiar vida a los pacientes. Y cuanto más vida o en más alto nivel le ayudemos a cambiar esas vidas, a conseguir eso que quieren, a impactar en esos pacientes, pues vamos a obtener una compensación económica mayor. Eso está claro, ¿no? También entender por qué nos sentimos estancados. Claro, si nos comparamos hace 10 años y vemos que estamos en el mismo punto, obviamente estamos estancados. ¿Por qué? Porque no tenemos objetivo, porque no tenemos ese propósito. Y el propósito no es tratar muchos pacientes o tener la clínica más grande. No. Es un propósito, tiene que ser tangible, tiene que ser alcanzable y sobre todo tiene que ser concreto. Tiene que ser concreto. Si es poner implantes, perfecto. Pues este año voy a poner el doble de implantes que el año pasado. Y lo tienes que apuntar. ¿Para qué? Para saber a dónde vas. ¿Por qué estamos estancados? Porque no vamos con rumbo, porque vamos perdidos, porque no tenemos un objetivo, no tenemos un propósito claro en la vida. Entonces vamos sin rumbo. Cuando el capitán de un barco no sabe dónde tiene que ir, el barco va dando tumbos para todos lados y no sabe hacia dónde tiene que ir. Esto seas dentista o no seas dentista, es aplicable igual. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? Jubilarme antes de los 40. Hace mucho tiempo que digo eso y eso va a suceder. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé todavía. Todo irá llegando, pero yo tengo mi objetivo. Cuando tu objetivo es tangible, es concreto, es alcanzable, ¿vale? Pues va a llegar. No digas de repente que el año pasado has puesto 50 implantes y este año pues mi objetivo es poner 1000 implantes. No, no es realista, no es alcanzable. No es realista ni alcanzable. Ponte un objetivo que sea alcanzable. Ponte un objetivo que sea mejorar en no sé qué técnica o aumentar la rentabilidad de mi clínica en un 10% este año o tener más libertad para trabajar menos días, poder tener los viernes libres para disfrutar la vida con mi familia, para hacer lo que a mí me apetezca. O sea, ponte objetivos. Tienen que ser objetivos, algunos a corto plazo, otros a medio y otros a largo plazo. Está claro. Entonces, uno se siente estancado cuando no tiene un objetivo ni un propósito, cuando va con el barco sin saber dónde tiene que ir. Es así. Última pregunta. Trabajo para franquicias y me siento explotado. Pues es normal. O sea, es que las franquicias se dedican a, la gran mayoría de ellas, no voy a decir todas porque no está bien generalizar, pero la gran mayoría de ellas se dedican a ganar dinero a costa de otros, está claro. Pero bueno, pues es que es algo que se puede cambiar. Pero para eso hay que ser esa persona que decida dar el paso de buscar otras alternativas, de formarse en otras disciplinas que le permita mejorar, ganar valor como profesional, posicionarse mejor de lo que está posicionado, en fin, todo depende de la persona, no es el tener, es el ser. O sea, no es que para poner más implantes, para ganar más dinero, para necesito tener más clínicas, necesito tener una clínica privada para ponerle implantes ahí. No, no va en el tener, está el ser, el hacer y el tener. Lo primero es ser esa persona pues que desarrolle esas habilidades, que gane esa confianza y seguridad en uno mismo, que aumente su valor como persona y como profesional, que avance, o sea, que está claro, ¿no? Que no se deje ningunear por muchas personas, a lo mejor en muchas situaciones en la franquicia está eso, ¿no? Se siente uno ninguneado, se siente menospreciado, no se siente valorado, se siente maltratado. Es así. Vuelvo a decir, no estoy generalizando, pero estoy diciendo más o menos pues lo que yo puedo ver o lo que me han podido transmitir o yo mismo he podido vivir en muchas situaciones, ¿no? Entonces consiste en eso. Consiste en decidir quién quieres ser
dónde quieres estar para poder evolucionar. Y si ves que trabajas demasiadas horas y tienes esa sensación de que te sientes, bueno, como explotado, pues tendrás que pensar qué quieres ser o en quién te tienes que convertir para solucionar esa situación. Y obviamente todo se puede, todos hemos pasado por esa fase. El tema es que hay mucha gente pues, que por un motivo u otro siguen en esa fase interminable, ¿no? Entonces hay que pensar en quién te quieres convertir para poder hacer otra cosa y obviamente tener otro resultado, otro tipo de vida, ¿vale? Pues muy bien, un montón de preguntas, espero haberte ayudado, no me voy a dilatar más de una hora aquí respondiendo preguntas. Así que nada, espero haberte ayudado. Si tienes alguna cuestión, alguna duda, pues déjamela en comentarios. Puedes también darle a seguir, suscribirte al canal aquí en YouTube o incluso en Instagram, @implantología según yo. Así que nada, soy Pepe Benítez, espero haberte ayudado mucho.